Arrancamos esta inmersión preparada especialmente para quien busca optimizar su arquitectura financiera. Así es. Y bueno, para entender la mecánica real detrás de la protección patrimonial. Hoy tenemos sobre la mesa un par de fuentes que abordan un temor financiero muy universal. Sí, ese miedo clásico. Esa punzada en el estómago de sentir que se está perdiendo dinero al invertir en seguros o planes de retiro. Totalmente, o sea, es una disonancia cognitiva tremenda. Exacto, y por un lado, analizaremos un documento técnico bastante denso, la verdad, de la firma Arfin, Ajá. que detalla proyecciones de protección patrimonial garantizada. Y por otro lado, cruzaremos esos datos con una narrativa muy peculiar, titulada La estrategia de los tres cubos. Que ilustra estos conceptos con una historia de ficción. Sí, con personajes y todo. Ok, vamos a desempacar esto. El misterio central que intentamos resolver hoy es tanto matemático como psicológico. A ver. ¿Por qué cuando alguien aporta, digamos, 10 a su póliza o plan de ahorro híbrido, su estado de cuenta a veces solo refleja 7? Claro, el famoso dinero desaparecido. Exactamente. La misión de esta inmersión es rastrear hacia dónde va ese capital y, bueno, debatir cómo estructurar el ahorro para nunca más entrar en pánico al revisar los números. Y es un análisis necesario, fíjate, porque la mente humana ve una resta rápida en el papel y la traduce de inmediato como una falla del sistema. O una estafa. Sí, o una estafa. Sin embargo, al cruzar las matemáticas de Arbenfin con la historia de los tres cubos, queda clarísimo que este pánico nace de una desconexión fundamental. Una desconexión entre lo que el usuario cree que está comprando y lo que realmente opera en el fondo. Exacto. Se trata de diseccionar ese miedo irracional para exponer la estrategia financiera real que trabaja, digamos, detrás de escena. Y para ponerle rostro a ese miedo, nuestras fuentes usan a un personaje llamado Max Monet. Pobre Max. Sí, la escena captura perfecto esta ansiedad. Max está ahí sudando frío, revisa su estado de cuenta, ve que aportó 10, pero el fondo marca 7. Y ahí es donde entra el antagonista. Fisquillo. Fisquillo, que encarna esa voz interna de duda o el típico consejo desinformado del cuñado o el amigo. Sí, Fisquillo le susurra a Max que el sistema es un agujero negro, que ese diferencial son comisiones mágicas para pagar oficinas de lujo. Y lo empuja al borde de apretar el botón de cancelar póliza. Totalmente. Pero a ver, dejando la ficción de lado y revisando los datos duros del documento técnico de Arbenfin, vemos que en un plan personal de retiro híbrido, O sea, con componente de seguro vitalicio. la aportación se divide sistemáticamente. Más o menos el 63% va a la construcción del patrimonio. Sí. Y ese 37% restante no se esfuma. Paga lo que técnicamente se conoce como el costo del riesgo. Lo fascinante aquí es cómo la figura de Fisquillo capitaliza esa falta de educación sobre la transferencia de riesgos. Claro, porque no se ve. Exacto. Arfin es tajante en esto. Ese 37% no es un gasto administrativo hundido. Es el precio de un blindaje jurídico y financiero. En la historia, el personaje del maestro Sarvi lo explica literal como la compra de un escudo. Un escudo que se activa inmediatamente. Ese porcentaje detona una suma asegurada, digamos, de $1.000.000 que protege a los beneficiarios desde el minuto 1. No es una promesa a 20 años. No, para nada. Es liquidez garantizada hoy en caso de un evento catastrófico. Y me encanta la analogía que usan Valente y Sarvi en su entrenamiento para explicar esto. La de las escaleras contra el elevador. Buenísima. O sea, el ahorro tradicional es como subir por una escalera, peldaño a peldaño. Funciona, claro, pero toma décadas. Y asume que vas a tener el tiempo y la salud para llegar arriba. Exacto. En cambio, el seguro híbrido es un elevador. Esa prima que se paga ese 37% está literalmente comprando tiempo. Es la anulación de la variable tiempo en la ecuación. Si ocurre una invalidez total y permanente o un fallecimiento prematuro, subir por la escalera ya no es matemáticamente viable. Porque la fuente de dinero desaparece. Exactamente. El elevador se activa y lleva a la familia a la meta financiera de forma instantánea. La aseguradora asume ese riesgo estadístico. Claro, esa analogía suena increíble en teoría. Pero siendo críticas con el texto de Arfin, ese mantenimiento cuesta casi 4 de cada 10 pesos en los primeros años. Sí es un golpe fuerte. Es un golpe durísimo a la liquidez. Yo me pregunto cómo justifica el documento inmovilizar tanto capital inicial, especialmente hoy con instrumentos de renta fija, dando tasas tan agresivas.
Pues el documento lo justifica desde la perspectiva del riesgo asimétrico. A ver, las tasas agresivas de renta fija son irrelevantes si la persona sufre una incapacidad en el año 2. Cierto. Arbifin argumenta que comparar el rendimiento de un PPR híbrido con un pagaré bancario es un error de categoría. El pagaré maximiza el rendimiento pero asumiendo supervivencia garantizada. Lo cual nadie tiene comprado. Nadie. El PPR optimiza la certeza patrimonial asumiendo mortalidad o incapacidad probable. Quejarse del costo del seguro es como cancelar el seguro de gastos médicos porque este año no te enfermaste. Es absurdo. Estás pagando por transferir un riesgo ruinoso, no por un rendimiento a 3 meses. Entendido. Cubre el riesgo a corto plazo, pero aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Hay dinero que personajes como Fisquillo simplemente no ven, rendimientos ocultos. el tema fiscal. Sí, las fuentes mencionan el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Que Renta. permite deducir impuestos. Exacto, pero lo que Sarvi resalta es que el dinero que el SAT devuelve cada año en la práctica es un rendimiento adicional, un regalo que suma la ganancia total, pero que nunca va a aparecer impreso en el estado de cuenta de la póliza. Y ese es de hecho el punto ciego más grande en la planeación patrimonial. Al omitir el efecto de la devolución fiscal, la percepción de rentabilidad se distorsiona muchísimo. Claro, o sea, si aportas 100 y el gobierno te devuelve 30, tu costo real fue 70. Pero el interés compuesto dentro de la póliza sigue operando sobre los 100 originales. Es un acelerador brutal. Arfin demuestra en sus tablas que si el usuario reinvierte esa devolución sistemáticamente, el diferencial del inicio se diluye casi por completo, muy rápido. Y revisando esas mismas proyecciones, hay otro blindaje importantísimo: el rendimiento real garantizado frente a la inflación. El tema de las UDIs. Si el documento hace mucho énfasis en estructurar estos planes en UDIs o en dólares. Aunque los números nominales parezcan bajos, el secreto está ahí. Pero me llama la atención que Arfin justifica la UDI sobre el dólar para horizontes largos. Es un debate muy clásico. Históricamente, en nuestra región, el dólar siempre ha sido el refugio. Sí, pero Arfin se inclina por las UDIs porque el dólar, aunque es moneda dura, sigue sujeto a la inflación interna de Estados Unidos y a su política monetaria. Y a periodos de estancamiento frente a la moneda local. Exactamente. En un horizonte de 30 años, el tipo de cambio puede no moverse mucho. En cambio, si conectamos esto con el panorama general, las UDIs por diseño blindan matemáticamente el poder adquisitivo local. Lo fijan a la inflación real. Sí, si la meta es pagar un retiro o una universidad aquí, la UDIs elimina el riesgo cambiario. Al llegar a los 65 años, el valor real superará las aportaciones gracias a la prueba del tiempo. El interés compuesto trabajando décadas. Así es. Ahora, todo este andamiaje tiene un peligro gigante. Una paradoja que ambas fuentes señalan con luces rojas: La cancelación. la cancelación anticipada. La única forma de que un PPR entregue menos de lo invertido es si se interrumpe antes de tiempo. Sí, las penalizaciones de salida son draconianas en los primeros 5 años. Porque no es una cuenta de cheques. Exacto. La institución invirtió ese capital en bonos a muy largo plazo para garantizar las tasas. Liquidar eso antes genera un costo real. Fisquillo presiona a Max para cancelar, ignorando que salir en el año 3 garantiza una pérdida. Y eso nos lleva al gran problema. Si las reglas son tan obvias, ¿por qué la gente sigue cancelando sus planes prematuramente? Es la pregunta del millón. Valente Segura da una respuesta fascinante. El problema no es el instrumento, es que la gente intenta llenar un solo balde gigante con todo su dinero. El síndrome del único balde. Y de repente se quedan sin liquidez para el día a día. Es un diagnóstico súper preciso del autosabotaje. El inversor promedio se va a los extremos. O tiene todo a la vista, perdiendo contra la inflación, o inmoviliza todo a largo plazo. Y cuando llega una emergencia, No hay liquidez y se ven obligados a dinamitar el plan de retiro asumiendo las penalidades. y para evitar esto, Valente proyecta holográficamente la solución de Arfin, la estrategia de los 3 cubos. La famosa regla 30-30-40. Sí, que me gustaría que desglosemos porque es el antídoto a este pánico. Empezando por el primer balde, el cubo de liquidez. Ajá, el 30%. 30% del ahorro destinado al corto plazo. Ahorro para emergencias y experiencias como salidas o imprevistos. Arfin recomienda que este cubo pueda vaciarse cada 2 años. Y ese horizonte de 2 años es la clave de todo. Se requiere este margen porque absorbe los golpes de la vida diaria. Sí,
Al poder vaciar y rellenar este balde sin penalizaciones, se elimina la fricción psicológica. Este dinero debe estar muy líquido. No es para ganar dinero, es para tener disponibilidad inmediata. Aunque bueno, destinar el 30% a algo que vas a gastar cada 2 años suena alto para alguien que quiere construir riqueza. Suena alto hasta que tienes una emergencia. Este cubo actúa como el amortiguador de un auto. Sacrifica un poco de eficiencia para evitar que se rompa todo el chasis al caer en un bache. Pasemos al segundo componente, el cubo de proyectos. Otro 30%, pero calibrado a mediano plazo. Metas un poco más grandes. Sí, Un viaje importante o el enganche de una propiedad. El horizonte recomendado es cada 7 años. y fíjate que 7 años no es un número al azar. Es lo que dura en promedio un ciclo económico. Claro, Es el capital que te permite elevar tu nivel de vida a mediano plazo sin necesidad de endeudarte con tarjetas de crédito, que es la otra gran trampa. y finalmente llegamos al núcleo duro, el cubo de libertad que se lleva el 40% restante. El más importante. Este es el PPR, o el seguro híbrido. Está blindado y es intocable por un mínimo de 20 años. Su único propósito son las grandes metas de vida, la universidad de los hijos o llegar a los 65 años para el retiro. Pero esto plantea una pregunta importante. Dime, ¿No es el 40% una tajada muy grande para bloquear durante décadas? pues sí suena intimidante. Arrifin defiende este 40% porque para que un capital a los 65 años genere rentas vitalicias suficientes, el volumen tiene que ser masivo. Un 10% no alcanza. No, ni de broma. Pero la genialidad del sistema es que ese 40% solo es viable porque existe el otro 60% protegiéndolo. Es decir, los primeros 2 cubos actúan como guardaespaldas del tercero. Exactamente. La falta de planeación en el corto plazo, ignorar los primeros 2 cubos, es lo que realmente sabotea el cubo de la libertad. Es un exoesqueleto psicológico diseñado para protegernos de nosotros mismos. De nuestros propios sesgos, totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una síntesis magistral de lo de hoy, no le están robando a nadie. ¿No? El costo del seguro compra tiempo y paz mental. Hoy ese es el elevador. Las UDIs protegen contra la inflación de mañana y dividir el dinero en 3 cubos de 2, 7 y 20 años evita el autosabotaje financiero. Y es crucial para quien nos escuche entender esto. Estructurar el ahorro no es solo acumular riqueza. Para nada. Es no vivir con el miedo a las emergencias del presente mientras intentas asegurar el futuro. Se trata de tener agua disponible para hoy sin vaciar el pozo del mañana. Me encanta esa frase. Y bueno, para cerrar, nos deja con una reflexión bastante inesperada. A ver, Si entendemos que el dinero, dentro del cubo de la libertad, está literalmente encapsulado viajando en el tiempo para encontrarse con nuestra versión del futuro a los 65 años, sí, ¿qué pasaría si dejáramos de ver nuestro salario como una simple cifra mensual y empezáramos a verlo como pequeños fragmentos de nuestro propio tiempo? wow. Fragmentos que estamos enviando estratégicamente a diferentes momentos de nuestra vida. Es una invitación a pensar en el dinero no como moneda, sino como una máquina del tiempo personal. Qué manera de verlo. Cambia toda la perspectiva del ahorro. Definitivamente. Algo para reflexionar seriamente. Hasta la próxima inmersión.